Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Estamos muy emocionadas por poder presentar este programa que es un poco con lo que vamos cerrando el año. Eh, Primeramente y nuevamente agradecerles por estar aquí y les voy a contar un poco cómo nacen estos programas. Ya Claudia les ha contado cuál va a ser el programa de este evento, ¿no? Pero el día de hoy nos acompaña Verónica Cela. Ella es especialista en educación, también es antropóloga, y bueno, más adelante la voy a presentar con más detalle, pero ella nos acompaña hoy para comentar un poco este programa y también para darnos recomendaciones de cómo incluir programas educativos o programas con mediación cultural desde la mediación cultural en sus aulas, ¿no? Antes de empezar, me gustaría preguntarles y pedirles si es que pueden escribir en el chat desde dónde nos están viendo, de qué ciudad, no sé si hay alguien de otro país, pero sí nos interesa mucho. Si pueden ir escribiéndolo en el chat, nos gustaría saber desde dónde nos están viendo. Eh, Como les contaba, bueno, el Museo Central es la red de museos del Banco Central de Reserva del Perú. Como parte de esta red tenemos 5 espacios de museo, de exhibición en todo el Perú. Tenemos una sala en Piura, otra en Trujillo, otra en Arequipa y 2 en Lima. El edificio central, la sede principal, digamos, es la que está en Lampa, Ucayali, y también tenemos el Museo Numismático, que también está en el centro de Lima. Y nuestras colecciones son unas colecciones muy diversas, ¿no? Colecciones que van, le llamamos de arte peruano de todos los tiempos, desde arte precolombino, arte del antiguo Perú, hasta arte contemporáneo. Uno de los grandes grupos gruesos de nuestra colección es la colección numismática, ¿no? Pero también tenemos pintura republicana, moderna, contemporánea, también pinturas coloniales, esculturas, maquinaria, ¿no? Maquinaria con la que se elaboraban las monedas, arte tradicional y el arte del antiguo Perú. Ahora, el enfoque que tenemos desde el museo y lo que nos viene preocupando en los últimos 6 años, ¿no? con un gran énfasis, es el enfoque educativo. Porque nosotros creemos y entendemos que el museo es sobre todo un espacio para aprender, ¿no? Y este aprendizaje es un aprendizaje para toda la vida, para todas las personas, de todas las edades. Sin embargo, tenemos una serie de programas educativos especiales para escolares, porque son este grupo al que le llamamos desde los museos el grupo cautivo, que es el grupo que usualmente se lleva, ¿no? Organizado desde el colegio, una visita escolar al museo. Este año, que además teníamos como meta muy importante fortalecer nuestro nexo entre escuela y el MUSEN, entre colegios, entre docentes, sobre todo con docentes queremos trabajar mucho. ¿Por qué? Porque nos interesa que el museo sea un recurso educativo, ¿no? Nosotros sabemos que ustedes, las y los docentes, están siempre buscando recursos para sus clases, ¿no? Cómo hacer más didáctica la clase, cómo mostrar algún ejemplo práctico o visual a sus alumnos. Entonces nosotros desde el museo lo que queremos es que conozcan las colecciones y conozcan todas sus posibilidades. Creemos que tenemos muchísimas posibilidades. Me gusta leer aquí que tenemos, por ejemplo, profesores de música, ¿no? Y eso para nosotros es no solo muy bueno y muy grato, sino que es justamente el tipo de conexiones que queremos desarrollar. Por ejemplo, en el museo, nada más en la sala de arqueología, tenemos muchas cerámicas que son musicales, que son sonoras, ¿no? Y buenamente se puede vincular con la clase de música, saber que la música ha sido parte de la vida de los peruanos y peruanas de todos los tiempos, siempre, ¿no? Incluso este programa, que es sobre vestimenta,
tiene un componente también, justamente cuando se habla de la vestimenta del antiguo Perú, que era con piezas como una corona que puede ser una pieza sonora, ¿no? Entonces ahí comienzan a generarse los vínculos. Pero para no irme tanto por las ramas, voy a volver un poco. Efectivamente, teníamos una serie de programas que desarrollábamos desde el museo que estaban dirigidos a grupos escolares específicos, todos eran recorridos temáticos, pero la particularidad de estos programas era, uno, que eran temáticos y que se veía una selección de obras de arte. Es decir, no se hace la visita en la cual uno ve todos los pisos del museo, sino solamente se elegían 5 piezas que nos permitan hablar del mismo tema, conectarlos entre sí y que además nos permitan también generar diálogo, un análisis más profundo de las obras y que el estudiante y el profesor también que lo acompaña participe activamente. Justamente en estos recorridos hacíamos actividades, es decir, no solamente escuchar y conversar, sino también hacer, crear y luego salir del museo con ideas y proyectos para investigar. Este contexto de la pandemia nos ha dado no solamente el reto de digitalizar esos programas, sino también nos ha dado una gran oportunidad que ha sido escribir este programa, convertirlo en videos, por un lado, y por otro lado en un documento que es una guía para docentes, en las cuales recomendamos preguntas para generar este diálogo o seguir profundizando el diálogo con sus alumnos, y también recomendaciones de actividades para desarrollar después de cada video. Eso lo van a explicar con más detenimiento Jorge y Claudia, que me acompañan el día de hoy, que son educadores del museo con quienes hemos desarrollado esta propuesta. Van a explicar detenidamente qué tipo de recursos estamos ofreciendo. Este es ya el segundo programa que estamos presentando. El primer programa lo presentamos hace 2 meses y se llama el programa Cosmovisiones. Les invito a buscarlo, está en nuestra página web. También todos los videos los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Y recordarles y más bien invitarlos, animarlos a que por favor se mantengan en contacto con nosotros. Esto se ha diseñado de tal manera que ustedes, los docentes, puedan utilizarlo y implementarlo en su aula virtual. Y cuando se puedan volver a las aulas en físico, también se puede utilizar desde el aula. Muchos son propuestas, son ideas, y al final del recurso se encuentran ideas para proyectos de aprendizaje. Pero son sugerencias. Puedo contarles como novedad que la próxima semana estamos lanzando un concurso, que es un concurso para docentes, del cual tendremos una presentación en su momento para explicarles un poco de qué se trata, pero lo más importante que creo que quisiera contarles de este concurso es que justamente se va a llamar, justamente es el MUSEN como recurso educativo, ¿no? Porque un poco juntando todo el trabajo que veníamos desarrollando y juntando este objetivo de querer mostrar las colecciones y abrirlas para que puedan usarlas como recurso, es que convocamos a los docentes para que puedan ser ustedes, los profesores o los docentes, quienes generen nuevas ideas de proyectos, ¿no? Nadie conoce mejor a sus alumnos, a los métodos de aprendizaje, a los proyectos que funcionan en el aula como ustedes. Entonces vamos a abrir ese reto directamente para los docentes. Quisiera mencionar, para no olvidarme, hay 2 cosas importantes. Al inicio de año hicimos una encuesta, no sé si es que ustedes la vieron o participaron, pero fue una encuesta dirigida a docentes justamente para conocer cuáles eran sus necesidades en el aula. Y este programa, el programa Cosmovisiones y el programa Vestimenta, responden un poco a los resultados de esa encuesta. Encontramos que profesores y docentes nos pedían y buscaban también recursos integrales, recursos que puedan tener bibliografía, recursos que puedan tener
fichas para alumnos, que puedan tener videos, ¿no? Nos pareció muy importante, pero el video fue como el recurso favorito y preferido de los docentes, y por supuesto por su carácter rápido y dinámico, además de que es el lenguaje que están acostumbrados a ver los más pequeños o los escolares, por supuesto que funciona muy bien, y por eso el recorrido que preparamos, cada uno de estos programas tiene como recurso principal 4 videos, ¿no? Eso por un lado. Entonces la evaluación ha sido muy importante para nosotros a lo largo del año y lo seguirá siendo. Por eso, quienes realicen este programa se les va a mandar una encuesta también, porque queremos conocer cómo funciona y cómo se sigue, cómo lo han implementado, qué cosa ha servido y qué cosa han usado mejor, qué cosa ha venido mejor o no. Y por otro lado, otro punto importante de este programa, Nuestra Vestimenta, es a modo de agradecimiento también, la institución educativa María Parado de Bellido nos colaboró con nosotros, con el museo, para hacer una evaluación previa a la presentación del programa y para un ajuste de las fichas educativas y de las actividades y preguntas que se desarrollan y que son parte de la guía para docentes. Entonces agradecemos mucho al Colegio María Parado de Bellido, a su director César Reina y al grupo de docentes y alumnos que participaron en un taller en el cual les presentamos el programa y las fichas. Creo que ha sido fundamental tener esta evaluación previa y bueno, les agradecemos también y quería contarles que fue parte del proceso del desarrollo de este programa. Nosotros, como les decía, seguiremos buscando fortalecer los lazos con las instituciones educativas, con los docentes. Les agradecemos nuevamente por estar aquí y le voy a dar pase a Jorge Kishimoto y Claudia Sánchez. Ellos son, como les comentaba, especialistas en educación de museo, han trabajado mucho en el desarrollo de estos programas, así que bueno, agradecerles a ellos también y les doy pase para que nos cuenten los detalles. Antes de eso, Jorge, creo me está olvidando, tenemos un pequeño videíto en el que se muestra cómo se puede acceder a los programas desde nuestra página web. Sí. Lo vamos a compartir ahora para que vean cómo se ingresa a la página web. Gracias. El Museo Central, MUSEN, presenta sus programas educativos digitales, que te permitirán explorar el museo desde casa. Inicia esta experiencia en nuestra página web. Ingresa a la pestaña Aprende y elige el programa según el nivel educativo. Si eres educador, antes de empezar el recorrido, descarga y revisa la guía para docentes, especialmente diseñada para que seas el mediador de esta experiencia MUSEN en tu aula virtual. Realice el recorrido viendo 4 videos, en los que exploraremos una selección de obras de arte del museo y descubriremos sus historias y significados. Amplía la experiencia desarrollando las fichas de actividades, que podrás descargar de nuestra página web. Este programa emplea una metodología de aprendizaje basada en el diálogo, la interacción y la creación. La experiencia MUSEN es libre, solo debes traer tu tiempo. Listo, muchas gracias. Ahora sí, Jorge, te doy pase. Gracias, Pilar. Bueno, buenas tardes con todos y con todas. Primero, antes de comenzar, me gustaría ver la web. Déjenme un momentito. Aquí, ya. Esta es la web que han podido ver en el video. Aquí van a encontrar el programa educativo, Nuestra Vestimenta. Para comentarles brevemente, aquí pueden encontrar los 4 videos del programa, la guía para docentes, las fichas y las cartillas metodológicas que hemos desarrollado. Esas son fichas para alumnos. Las cartillas metodológicas son principalmente para los docentes. Y también
pueden ampliar ya la experiencia con nosotros los educadores y se reservar una sesión de 30 minutos para poder absolver algunas dudas o también para orientarlos si ustedes desean hacer el programa con su clase, también nosotros los podemos ayudar. Ahora, antes de entrar ya más al detalle de los recursos de la guía, me gustaría ver con ustedes un extracto del video para que vean un poquito cómo es la dinámica del recorrido. Así que lo voy a presentar aquí. Los invito a viajar 1500 años atrás. Estamos en la costa norte peruana, en un gran desierto cerca al mar, entre enormes edificios y casas de adobe. A lo lejos, escuchamos el sonido de tambores, trompetas y sonajas. De pronto, se acerca hacia nosotros un personaje con un gran brillo, muy parecido al del sol. Al observar con detenimiento, que se trata de un gobernante, pero solo podemos verle los ojos, porque su rostro y su cuerpo están cubiertos por adornos de metal. ¿Cómo se sentirían si lo vieran pasar por su costado? ¿Por qué creen que los gobernantes se vestían de esa manera? Compartan sus ideas con sus compañeros por unos segundos. Objetos como los que vemos aquí fueron utilizados durante cientos de años por antiguos gobernantes de la costa norte del Perú, como los bicús, mochicas, lambayeques y chimúes, y por sus familiares. Se usaban para adornar diferentes partes del rostro y la cabeza. Veamos algunos ejemplos. Comencemos por este par de objetos. ¿Serán pesados o ligeros? ¿Cómo creen que se portaban? Se les conoce como orejeras, ya que se insertan en el lóbulo de las orejas. No eran muy pesadas, ya que estaban hechas con láminas de oro, pero por su gran tamaño, se colocaban amarrándolas entre sí con una cinta que pasaba sobre la cabeza, similar como actualmente utilizamos los audífonos de vincha. ¿Qué otros materiales y detalles observan en la decoración? Por los colores que vemos, podemos decir que son incrustaciones de piedras semipreciosas y de conchas. Además, en el centro de las orejeras, podemos identificar dos aves marinas. Esto quiere decir que los antiguos peruanos representaron los seres vivos de su mundo en los diversos objetos que elaboraron. Ahora veamos esta segunda pieza. ¿Cómo los harían? Estas son conocidas como narigueras, ya que se llevaban sujetas en los orificios nasales. Lo sabemos gracias a que los arqueólogos han encontrado tumbas y vasijas de cerámica, en las que los miembros de la élite portaban narigueras. Algunos investigadores consideran que su principal función era cubrir la boca de los gobernantes para ocultar sus gestos, y así asemejarse a las deidades, pues éstas no expresan emociones. Ya, voy a dejar el video ahí, ya ustedes van a poder revisar los 4 videos completos. Primero voy a comentarles un poquito la metodología que nosotros usamos para la mediación en sala, es el diálogo básicamente. Como ven, el video propone un montón de preguntas y que los alumnos puedan interactuar, esa es parte de nuestra metodología. Y quería comentarles que también los programas están pensados para cuarto, quinto y sexto de primaria, y en ese sentido hemos relacionado con el currículo nacional. Tiene estos vínculos con el currículo nacional que pueden ver aquí. Los programas son interdisciplinarios, se desarrollan diferentes competencias y capacidades en diferentes áreas, como pueden ver aquí, que es personal social, arte y cultura, comunicación y ciencia y tecnología. Ahora voy a mostrarles lo que es la guía para docentes. Ya han visto dónde la pueden descargar en la página web. Esta guía la pensamos como una ayuda para que ustedes docentes puedan convertirse en nuestros aliados y puedan hacer el rol del mediador, que lamentablemente ahorita no lo podemos tener en la sala del museo por todo el problema de la pandemia, pero queríamos que ustedes sean esos mediadores ahora con sus alumnos. Como ven, en un primer momento está en las conexiones con el currículo. Parte está de los recursos que nosotros hemos desarrollado para poder desarrollar capacidades analíticas y de comunicación en los estudiantes, y también para imaginar otros caminos, ¿no? Para continuar investigando y poder desarrollar un poco la creatividad de los alumnos. El programa está compuesto de 3 partes. La primera es una parte que le llamamos nosotros la previsita, es decir, preparar un poco a los alumnos sobre el tema que van a desarrollar. El segundo ya es el recorrido, que en este caso son los 4 videos,
con las actividades y cosas que vamos a ver ahora. Y luego viene el tema de ampliar la experiencia, que ya puede ser en otra sesión de clase para reforzar algunos de los puntos que se han visto en el recorrido. Los recursos que pueden encontrar en esta guía son principalmente los videos interactivos, que son 4, la introducción y uno de cada colección que tenemos nosotros. Reseñas breves de obras, algunas preguntas sugeridas, propuestas de actividades para hacer en el aula, o también de manera virtual. Fichas para los estudiantes que hemos desarrollado. Estamos proponiendo también 2 proyectos de aprendizaje y cartillas que les van a ayudar un poco a conocer más sobre la metodología que usamos nosotros en el Museo para la Educación. En esta primera parte, que es la previsita, ahí ustedes cuentan con información sobre el programa, sobre el objetivo del programa, que el objetivo principal del programa es dar a conocer la diversidad cultural, a través de la vestimenta, ¿no? La vestimenta en realidad tiene el potencial, tiene una carga simbólica muy fuerte y puede expresar la identidad tanto individual como colectiva. Incluso a través de la vestimenta, en la época precolombina, por ejemplo, se marcaba etnicidad, se marcaba edad. Son cosas muy importantes que podemos ver también hasta ahora. También hemos propuesto una actividad de previsita, que es dibujar una prenda, que es para que los estudiantes puedan expresar su identidad a través de dibujos, ¿no?, que los representen a ellos. Luego ya esta es la parte de durante el recorrido. Aquí lo primero es comenzar con el video, pero para ustedes docentes hemos desarrollado la guía para que puedan leer antes la información complementaria de las obras. Hemos puesto información tanto de la obra como del artista, como un poco de la corriente, por ejemplo, en este caso. Por ejemplo, esta obra es de Tapada y Escribano. Pueden encontrar aquí datos sobre Pancho Fierro, que fue el artista de la obra, sobre el costumbrismo, y también hemos colocado una sección de nuevas rutas de exploración. Nosotros sabemos que a partir de la vestimenta pueden salir otros miles de temas, y queríamos recomendarles algunos, ¿no?, como es el caso del rol de la mujer en la historia, ¿no? La Rabona y la Tapada tienen roles muy importantes. También, por ejemplo, las costumbres y personajes de la Limba criolla, que es otro tema importante que consideramos. Este cuadro plomo de aquí, que es Incentivando el Diálogo, es para que ustedes puedan tener diálogos con sus alumnos sobre el video, ¿no? Les hemos recomendado algunas preguntas extra para que ustedes puedan desarrollarlas en clase, que son básicamente de reflexión y de opinión, ¿no?, del potencial que tiene, ¿no?, en las obras de arte para la exploración. Finalmente, también tenemos una actividad intermedia entre video y video, que es una actividad más corta normalmente. Por ejemplo, una de ellas es recortar una tapada y armar una especie de marioneta, ¿no?, con la tapada, y algunas preguntas de reflexión aquí. Y también hemos colocado algunos recursos complementarios de bibliografía para que ustedes puedan consultar. La mayoría de ellos son recursos muy didácticos, videos, podcasts, algunos también, en algunos casos, artículos muy pequeños para que puedan tener un poco más de información. Ahora le voy a dar paso a Claudia, mi compañera, para que les pueda comentar un poco sobre el proceso ya de la post-visita que le llamamos. Gracias. Sí, gracias Jorge por el pase. Como Jorge ya les ha explicado, la guía básicamente se divide en 3 partes, ¿no?, que viene a ser la previsita, el espacio que hemos denominado durante el recorrido, y la postvisita, que la hemos denominado ampliar la experiencia. Lo que buscamos básicamente en esta sección de ampliar la experiencia es que los estudiantes puedan profundizar en los temas que se han visto en los videos, los temas que se han tratado, de repente un poco irse más hacia las rutas de exploración, y para esto hemos propuesto entre fichas educativas, actividades y proyectos de aprendizaje. Jorge, de repente podemos compartir un momento el PPT. Sí, entonces dentro de la misma guía en verdad van a encontrar estas propuestas. ¿No? Y que, bueno, está en la sección denominada ampliar la experiencia. Algunas de las cosas que hemos propuesto, por ejemplo, es también ampliar esta idea de lo interdisciplinario que pueden ser nuestros programas. Entonces, si bien es cierto, es a través del arte en el que vamos a discutir diversidad de temas,
siempre se pueden ir adaptando hacia ciertas áreas curriculares. Entonces, por ejemplo, en la primera actividad, que es mi prenda favorita, nosotros hemos elegido, por así decirlo, reforzar ciertas competencias de las áreas curriculares de personal social y de comunicación a través de esta actividad. Básicamente lo que aquí estamos proponiendo es que se haga una investigación de una prenda personal, ¿no? Desde lo que ya tiene el alumno, y un poco ir registrando y rastreando su historia, ¿no? Entonces, si alguien te la regaló, por qué puede ser importante, qué símbolos tiene, por qué se habrá elegido, un poco de historia también de la misma prenda, ¿no? Entonces, no sé, un par de jeans, por ejemplo, ¿no? Desde cuándo se utilizan, cuál es el origen. Entonces, de esa forma también vamos descubriendo cierta información que puede ser relevante luego para ya regresarlo hacia lo personal, ¿no? Entonces, para eso existe una ficha, ¿no? Que se llama mi prenda favorita, que hemos desarrollado. Y también otra actividad que está dirigida a las áreas curriculares de ciencia y tecnología y personal social también. Y para por ejemplo, ya que hemos querido hacer un poco más de experimentación en tanto a cómo es que se logran los diseños de repente en las prendas a partir de tintes naturales, esto está muy ligado a uno de los videos que están dentro del recorrido, que es el de la vestimenta Shanink, vestimenta tradicional Shanink. Entonces mencionamos mucho la idea del uso de los recursos naturales locales para poder desarrollar las prendas, para poder teñir las prendas. Entonces, hemos propuesto una actividad a través de tintes de flores, en la que los alumnos pueden realizar un pequeño video, ¿no? Bueno, hemos realizado un pequeño video para que ellos también puedan luego hacerlo en casa, ¿no? Con algún familiar. Entonces, si bien es cierto, dentro de la guía están los pasos, lo que hemos querido es también tener un poco más de apoyo gráfico para esto. Entonces, hemos ido recreando paso por paso, ¿no? Lo que corresponde a la actividad, para que también pueda ser desarrollado de repente en casa, ¿no? Entonces, eso ya puede ser que no se desarrolle en el aula, en el momento de clase, pero puede ser desarrollado en casa con los familiares. Entonces, para eso también está el video y que se pueda ir adaptando a los lugares donde se va a desarrollar la actividad. Luego también, aparte de las actividades, tenemos lo que son las fichas, ¿no? Que van ligadas a actividades, y estas fichas también van a estar ligadas a algunas microactividades que hemos propuesto durante los videos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la vestimenta de la tapada es parte de una de las microactividades que proponemos para después de ver el video, ¿no? Que se puede hacer en clase. O también se puede hacer en casa. En realidad, todas estas son propuestas que nosotros hemos desarrollado, y ustedes que conocen a sus alumnos un poco pueden ir también trabajando en el tiempo que tienen disponible, pueden ir adecuando estas propuestas ya de acuerdo a sus alumnos, de acuerdo a las horas de clase o de repente a la misma temática, ¿no? Entonces no necesariamente va a tener que ir todo lo que nosotros proponemos como pre, durante y post visita, así tal y como lo hemos puesto en la guía, pero ustedes pueden ir adaptándolo a sus necesidades. Siguiente, por favor. Sí, dentro de lo que son las propuestas de actividades y también las fichas educativas e inclusive también los videos, todos estos recursos han sido en verdad hechos en base a ciertas metodologías que utilizamos en el museo, que son el aprendizaje basado en objetos y las preguntas como herramientas. Entonces, en el caso, por ejemplo, de las preguntas como herramientas, Jorge les ha mencionado que luego de cada video hay un momento en el que proponemos que se haga un incentivando el diálogo, una sección llamada incentivando el diálogo. Entonces, esta propone, en verdad, hacer preguntas para generar reflexión en sus alumnos, para de repente ir conociendo esos ya saberes previos que ellos tienen, que puedan compartir con sus compañeros. Entonces, esta cartilla metodológica puede servir para no necesariamente solo seguir la lista de preguntas que nosotros proponemos, sino que ustedes también puedan formular sus propias preguntas. Porque, claro, esta metodología no va a servir solamente para el recorrido, pero puede servirle para futuras sesiones de clase, ¿no? Cuando ustedes lo vean conveniente.
Lo mismo para el aprendizaje basado en objetos, que es otra de las metodologías que nosotros utilizamos en el museo, lo van a ver también en los videos. Entonces, esto básicamente ayuda o invita a explorar el objeto y tener el conocimiento posible a través del objeto, ¿no? Invita también a la investigación. Entonces, muchas de las preguntas que lanzamos durante los videos, las microactividades, van también encaminadas hacia esa metodología. Finalmente, tenemos la sección de proyectos de aprendizaje. De repente podemos volver a la guía para mostrarlo. Los recursos llamados proyectos de aprendizaje, bueno, en realidad los hicimos también desde ya el recorrido anterior, desde el programa anterior Cosmovisiones, un poco preparándonos también para lo que les comentó Pilar en un inicio, ¿no? El concurso para docentes, que es un proyecto que ya lo hemos estado pensando desde hace unos meses y al que nos gustaría mucho que participen, ¿no? Que se animen a participar. El museo ya ha ido desarrollando diversos recursos digitales educativos que también pueden ser como un soporte para poder ir creando nuevos proyectos de aprendizaje. Y también pensando en esto es que hemos propuesto algunos de estos, ¿no? En este caso tenemos el tema de álbum de fotos. Entonces, la idea y el objetivo es un poco recuperar estos saberes que tienen las familias, ¿no? Incentivar un poco la comunicación con familiares, con abuelos, tíos, e ir recuperando estos conocimientos, oficios, prácticas o pasatiempos que a veces se van pasando por generación en generación o muchas veces quedan olvidadas, entonces es bueno ir recuperándolas también. Esto también va, en verdad, ligado a algunas de las cosas que mencionamos en nuestra vestimenta, ¿no? Hemos tratado de hacerlo lo más interdisciplinario posible. Y si bien el tema principal era nuestra vestimenta, en este caso quisimos recuperar esos saberes ancestrales que también se ven representados en la producción de textiles, ¿no? Ya sea de los xiánicas que hemos visto, o inclusive también en lo que es vestimenta precolombina. Luego, el siguiente proyecto de aprendizaje que hemos propuesto aquí es el de un periódico mural virtual. Hemos tratado de adaptarlo también un poco al contexto, ¿no? de la educación virtual, de la educación en remoto. Entonces, para que se puedan seguir desarrollando los proyectos de aprendizaje también a través de lo digital, ¿no? Que bueno, es posible de repente ir buscando nuevos recursos, nuevas plataformas, nuevos formatos, pero esta es una propuesta que pensamos que se podría desarrollar, ¿no? Entonces, ahora existen también muchas plataformas como, por ejemplo, Padlet, que es una de las que recomendamos aquí. Y nuevamente, esta es una propuesta, ¿no? Una propuesta que puede ser cambiada, ustedes pueden ir integrándolo mucho mejor de repente al tema que están desarrollando en clase. Y entonces esto viene a ser solamente como que una base o una puerta para que ustedes luego puedan seguir investigando, puedan seguir proponiendo algunas ideas y cosas para desarrollar con sus alumnos, ¿no? Esto en verdad tiene un poco el objetivo también de poder reforzar todo lo que se vieron en los videos, todo lo que se vio en los videos y seguir reforzando esas competencias que hemos buscado desarrollar a través de las áreas curriculares en las que invita este programa, ¿no? Entonces, sí, un poco, nuevamente, si menciono nuevamente lo que es el tema de las cartillas metodológicas y la metodología que utilizamos en el museo, ya para de repente el próximo mes les vamos a estar avisando también, ya que muchos de ustedes están inscritos dentro de nuestra red y de nuestra lista de contactos. Vamos a ir avisándoles porque para el recorrido anterior, para el de Cosmovisiones, preparamos una serie de talleres que nuevamente los vamos a dar relacionados a las metodologías. Entonces les estaremos avisando cuando ya nos toque dar estos talleres para que se puedan inscribir y puedan ir conociendo un poco más de estas nuevas formas de aprendizaje para sus alumnos, ¿no? Entonces, sí, ahora le voy a dar paso a Pilar, que ella va a presentar a nuestra invitada, ¿no? Es una educadora que va a dar unos comentarios sobre el programa, entonces le doy el paso a Pilar para que haga la presentación. Bueno, muchas gracias Claudia, muchas gracias Jorge, me parece que ha sido muy, muy claro. El día de hoy está con nosotros Verónica Cela. Verónica, no sé si estás por ahí. Te agradecemos por acompañarnos el día de hoy. Verónica
Hola. Es una educadora amiga del museo con quien hemos colaborado en otros proyectos, nos ha asesorado en algunos programas. Teníamos otro plan este año de investigación justamente para renovar la sala del museo, pero era un trabajo para realizarse en la sala misma, así que algunas cosas las hemos tenido que posponer para cuando finalmente volvamos, aunque aprovecho de hacer el paréntesis que mañana abre el museo, mañana empezamos la atención al público, todas las que están en Lima están cordialmente invitadas, las recomendaciones para la visita segura están todas en la página web. Pero bueno, Verónica, te presento. Verónica es magíster en estudios culturales y licenciada en antropología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ella también es magíster en investigación en arte y creación por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente trabaja como especialista en el área educativa de la Casa de la Literatura, y su campo de interés es la pedagogía en relación con la memoria, la historia y lo político. En esta línea ha realizado proyectos participativos en formato de instalación, como el archivo personalizable Violencia Política Reciente, y editorial, como los cuadernos de arte y pedagogía. Actualmente prepara Variaciones de una Independencia, su primer proyecto audiovisual. Muchas gracias, Verónica. Te cedo la palabra. Gracias. Bien, muchas gracias por la presentación. Muy buenas tardes con todas y con todos. Bueno, antes de empezar mis comentarios, quisiera agradecer la invitación del MUSEN, a Maripili, especialmente a Claudia y a Jorge, por convocarme para hacer esta presentación de este nuevo programa educativo Nuestra Vestimenta, que es un programa, como ya les iré contando, que me ha parecido muy interesante, está muy bien hecho, es muy completo, ¿no? Entonces, primero que nada, felicitarlos por este segundo programa educativo del año. Y como les decía, en lo que sigue voy a tratar de comentarles, simplemente de repente son ideas un poco, espero no tan dispersas, algunos abordajes que tiene este material educativo que me parecen interesantes y también potentes, ¿no? Y algunos enfoques que rescato de él que creo que contribuyen en la formación de ciudadanos, de personas más sensibles y reflexivas, ¿no? Desde su edad escolar. Entonces, bien, yo comenzaría diciendo que proyectos, para empezar, ¿no? Proyectos educativos como este, como el que se presenta el día de hoy, algo que me parece bien importante es que permiten mirar y remirar una colección tan bella, tan nutrida y tan variada como la que tiene el MUSEN, y en ese sentido dinamiza el lugar que ocupan las piezas en el museo, pero también el lugar que ocupan estas mismas piezas en las mentes de sus visitantes, ¿no? Así sean visitantes no presenciales, porque tienen ustedes su catálogo en línea, tienen un repositorio de muchas de sus piezas, y no son todas, ya me corregirá Pili luego. El programa, como decía, me parece muy completo. Propone recursos en diversos niveles y en diversos soportes, en diversos lenguajes, cosa que creo que es muy útil e integral, como comentaba Maripili al inicio, y todos están intersectados con el currículo escolar, cosa que a uno como docente le puede dar un poquito más de piso, ¿no? Para poder usarlo y para poder desarrollar ese tipo de metodologías, ¿no? O trabajar con el material los recursos que se proponen. Creo que en particular me gustó mucho la selección de material de referencia. Creo que es muy, muy nutrida y variada, y luego de haber pasado por el proceso de llevar a cabo el programa, creo que puede animar mucho a los docentes a que puedan seguir profundizando y desarrollando actividades ya en autonomía, ¿no? Porque es una selección muy, muy cuidadosa también.
Las actividades también de la sección Amplía tu experiencia me parece que complementan el trabajo realizado en el programa, ¿no? Con los videos, de manera bastante adecuada, ¿no? Y un aspecto que quisiera ahora, ya quizá un poquito más en detalle, destacar de este material educativo es que el modo en el que han presentado el tema de nuestras vestimentas permite poner en relación algo que ya también ha comentado Jorge, ¿no? Y que está escrito, de hecho, en el texto introductorio, pero lo repito porque me parece importante, ¿no? Permite poner en relación la construcción de identidades y lo simbólico, pero con elementos que son más concretos en nuestra sociedad, como pueden ser los materiales, los insumos, los recursos y las geografías. Entonces, todo este tejido que puede ser muy complejo se enlaza, ¿no? en este material. Y en ese sentido, la selección de las piezas de tiempos y regiones distintas que tiene este material contribuye también a tener lecturas menos estancas o superficiales sobre lo que puede ser la vestimenta, sus productores y sus usuarios, ¿no? De otro lado, lo que me pareció al ver justamente la selección de piezas de este programa es que estas piezas pueden dividirse en dos grandes grupos o universos, ¿no? En vestimentas o accesorios de un lado y representaciones de vestimentas o accesorios, ¿no? Y sobre este asunto voy a regresar un poquito más adelante porque me parece vital tenerlo en mente al relacionarnos nosotros como profesores o como estudiantes en profundidad con creaciones culturales, ¿sí? Ya algo más, quizá más específico y más en detalle sobre el material educativo, y entrando más en detalle a la puesta en marcha de la propuesta ya pedagógica, me parece interesante el efecto que produce la alternancia con videos. O sea, me parece muy, muy acertado que se hayan ido por incluir lo audiovisual como un elemento central, ¿no? Y protagónico. Si bien hoy en día estamos mucho en la pantalla, creo que estos videos son informativos, pero tienen una narrativa que ayuda bastante bien a introducir al lector o al participante del programa al espacio y tiempo particular de cada una de las piezas elegidas, ¿no? El uso de estos videos me parece clave también por el modo en el que los han hecho, porque permite que tengamos presente el museo y su rol dentro del ámbito educativo, formativo, cultural, ¿no? Entonces, no permite que nos olvidemos que estas piezas son parte de un museo y lo que este museo hace por los accesos que brinda a ellas, ¿no? Entonces, por ese lado también me parece muy, muy interesante. Me gustó mucho que se inicie con una actividad de previsita que involucra el propio modo de vestir de los estudiantes, ¿no? Es decir, como para llegar a la reflexión, a la empatía, a la alteridad de los objetivos que se plantean, se propone iniciar con las manifestaciones o con los modos de autodefinirse de los propios escolares, ¿no? De los propios participantes del programa, a partir de la elaboración de una prenda de vestir, ¿no? La actividad se llama Dibujando mi prenda, ¿no? Creo que es una actividad bastante interesante no solo para escolares de cuarto, quinto y sexto, sino para adolescentes ya más... No preadolescentes como los de sexto, sino ya adolescentes, ¿no? Creo que esta actividad, o gracias a esta actividad, es posible que quien participa pueda sintonizar y volverse un poco más consciente de lo que significa el vestir o la vestimenta, ¿no? Es decir, que con esta experiencia previa que se tiene al recorrido que se plantea, al programa, las vestimentas que se verán en el recorrido y sus significados van a ser menos ajenos, ¿no?
Entonces eso me pareció bien bacán. De manera general, podría también decir que la propuesta nos conduce como lectores, porque yo más bien he leído la guía, digamos, el PDF, ¿no? Conduce al lector por pasos y recursos bastante precisos y muy cuidados, ¿no? Que permiten conocer con detalle las piezas seleccionadas y lo hacen con un lenguaje accesible, sencillos, ¿no? Y este conjunto de características sumado a la propuesta de actividades y de preguntas permite desarrollar de todas maneras competencias interpretativas, analíticas y estéticas, ¿no? Cosa que contribuye directamente con muchas de las áreas que se mencionan al inicio del material, ¿no? Arte, sin duda, comunicación, personal social o ciencias, ¿no? Ciencias sociales de secundaria, perdón. Creo que el espacio que este material y que el otro, y en general el enfoque que tiene el MUSE en su área educativa, el espacio que se le da a las preguntas para conversar y reflexionar es muy importante, ¿no? Y lo subrayo porque es bastante usual encontrar actividades muy interesantes y creativas en materiales educativos, pero no es tan usual encontrar espacios dedicados al diálogo, a la conversación, ¿no? A través de preguntas. Es que creo, y así como yo, muchas personas que estamos metidas en mediación, que el intercambio de impresiones producto de una conversación que no es nada ajeno a uno. Uno conversa, uno opina sobre muchas cosas en su vida diaria, cotidiana. Entonces, pero conversar también en un ámbito educativo, en el colegio, es fundamental para, en este caso, relacionarse con una pieza, pero también con un texto, una pieza de arte, pero también con un texto literario, ¿no? Para poder ir volviéndose intérpretes más expertos, ¿no? De los productos culturales que nos rodean, ¿no? Sean piezas artísticas, sean, como digo, literatura, música. Y lo que quiero decir es que las preguntas o las interrogantes que se plantean en el material buscan que conozcamos las piezas, ¿no? Son puentes para conocer las piezas y reflexionar en torno a ellas, pero no son preguntas que buscan saber si entendemos o no la pieza. No son preguntas que determinan tampoco cuánto sabemos o no de ellas, ¿no? Y me detengo un momento más en este asunto de la conversación, porque me parece realmente vital, me parece muy importante que le den el espacio que le han dado en este material, porque las posibilidades que nos ofrecen los espacios de conversación, en este caso las piezas en relación a las vestimentas del Perú, son muy potentes, ¿no? Primero, porque al no buscar respuestas únicas, permiten dar voz a una mayoría de escolares. Nosotros como mediadores o como docentes podemos elaborar una serie de preguntas en relación a un objeto, a un texto, a un evento, pero recordemos que estas pueden ser preguntas abiertas y no por ello dejar de invitar a analizar aquello que vemos o leemos. Lo que quiero decir, o en otras palabras, es que cuando, por ejemplo, nos proponemos conversar sobre una experiencia estética, como puede ser ver una Kushma Asháninka, debemos elaborar preguntas que convoquen a una mayoría de voces, que inviten a participar a una mayoría de personas, a nuestro grupo, a nuestra aula, ¿no? Para juntos ir progresivamente profundizando en análisis y reflexiones, ¿no? En ese sentido, y en las condiciones que rápidamente les he podido comentar, el conversar es un acto profundamente democrático, ¿no? Y la segunda potencia de los espacios de conversación es que permiten construir sentidos de manera colectiva, y eso es otra cosa muy, muy importante, ¿no? Para desarrollar autonomía, capacidad de reflexión, crítica, ¿no?
Es decir, que con el intercambio de opiniones y pareceres sobre aspectos estéticos de una pieza de arte, por ejemplo, se van construyendo sentidos más profundos, diversos, complejos. Y con esto no solo quiero decir que eso significa que cada opinión es valiosa, que claro que la es, pero con esto lo que quiero decir es que lo que dice mi compañero sobre la Kushma Ashaninka puede posiblemente sumar, puede ser un complemento, puede sumar o puede transformar mis propias apreciaciones, mis propias impresiones. Puede ayudarme a ver aquello que no me era tan evidente, ¿no? Puede ayudarme a ver con otros ojos esa pieza, ¿sí? Entonces invita al intercambio de ideas, a entender qué características tiene una pieza para que produzca ciertos efectos en mí también. Es muy interesante lo que se produce cuando uno conversa, también por el gusto de conversar y de compartir impresiones y reflexiones y análisis y de construir y desentrañar una pieza, los efectos que pueden generar, ¿no? Y creo que las preguntas formuladas en este material y los enfoques que manejan en el área, como en el área educativa del MUSEN, como decía anteriormente, apuntan justamente a eso, a desarrollar espacios democráticos y de construcción colectiva de sentidos, ¿no? Y en ese sentido reitero el lugar central que le dan al diálogo, tanto en los videos, porque hay momentos donde se lanzan, ¿no? Como preguntas reflexivas, ¿no? Como en las secciones de Incentivando al Diálogo, que es evidente, ¿no? Ya que se sugieren preguntas que son tanto de participación o de orden más subjetivo, más personal, y otras un poco más objetivas, si se quiere, más de distanciación, ¿no? Entonces, combinan también, eso también es interesante, combinan varios tipos de preguntas que retan también, retan el análisis, retan la reflexión de quien participa o quien participará en este programa, ¿no? Y aquí es donde quisiera regresar a la idea que planteé en un inicio sobre la vestimenta y la representación de la vestimenta, ¿no? De un lado tenemos vestimentas, ¿no? Digo esto porque es importante profundizar en los puntos de partida para indagar las piezas también de este material, ¿no? De un lado tenemos vestimentas y accesorios elegidos de las culturas Lambayeque, Bicús y Mochica, y del pueblo Asháninka. Estas piezas nos pueden brindar información directa, ¿no? Sobre quiénes las han hecho y quiénes las usan o las usaban. Y de otro lado tenemos las acuarelas de las tapadas y de la Rabona de Pancho Fierro. Y estas son representaciones, ¿no? De personaje y de sus vestimentas, ¿no? Y estas representaciones llegan a nosotros desde la mirada del artista, ¿no? Es decir, ya con un filtro, ¿no? Desde su lectura del mundo. Entonces, digamos que la tapada o la Rabona que pinta Pancho Fierro no es la tapada o la Rabona, sino la tapada y la Rabona de Pancho Fierro. Y esto, aunque parezca una obviedad, es interesante tenerlo presente al momento de mediar, al momento de hacer mediación, porque, por ejemplo, una imagen o una pintura como las acuarelas de Pancho Fierro, en ella a simple vista podemos ver y reconocer plasmados elementos, situaciones, formas, colores, personajes que hacen cosas, ¿no? Pero si damos una segunda mirada más detenida, podemos ir encontrando sentidos a cada uno de estos elementos representados y comprender qué significado tienen, cómo entran en relación, qué jerarquías hay, qué efectos tienen en mí como espectador, ¿no? Y sobre todo tener en cuenta que hay una persona de un contexto y tiempo particulares que hizo la obra, ¿no? Que tomó esas decisiones de dónde poner a quién, de elegir retratar a una tapada o de elegir retratar a una Rabona. Y porque
hice hincapié en esto es porque confrontarnos y conocer una pieza supone también conocer los materiales, los lenguajes y las condiciones en las que fueron hechas. Entonces, esas cosas también son interesantes de introducir en las conversaciones, en los momentos de diálogo, en las actividades también, ¿no? Ambos tipos de piezas, tanto las vestimentas como sus representaciones, llaman a distintos abordajes, a distintas preguntas que nos permiten conocerlas y también conocernos a través de ellas, ¿no? Que es algo que han mencionado Claudia y Jorge, ¿no? Cada pieza tiene entonces particularidades por desentrañar. Y ahora ya casi, ya terminando, quería leerles algunas preguntas del material justamente para ejemplificar estas ideas que he tratado de explicarles o compartirles. Por ejemplo, en relación a las tapadas, me pareció interesante la siguiente pregunta, porque invita al escolar a tomar el rol de la tapada, ¿no? Es decir, es una pregunta subjetiva, ¿no? El traje de tapada permitió a las mujeres permanecer en el anonimato. ¿Qué harías tú si pudieras ir a las calles sin ser reconocido? ¿A dónde irías? ¿No? Es una pregunta de orden subjetivo. ¿Qué harías tú? La siguiente, sin embargo, es una pregunta más objetiva, en la que se aborda claramente la representación de la Rabona al hacer énfasis en según este poema. Y leo la pregunta. Invita a tus alumnos a escuchar el podcast El soldado y la Rabona. ¿Cómo era la relación entre soldados y rabonas según ese poema? ¿No? Entonces, ahí ya es una pregunta que te obliga a tomar distancia. No es lo que tú necesariamente piensas sobre los soldados, sobre la relación entre soldados y rabonas, sino lo que dice el poema, ¿no? Y es algo que tú tienes que extraer del poema. La siguiente pregunta aborda el poder simbólico de un accesorio e invita a tomar distancia y reflexionar más objetivamente, ya que para contestarla debemos pensar en un felino y su relación con un gobernante o con el poder, y no con otra cosa. Y la voy a leer. En el video exploramos una nariguera que tenía representaciones de 2 felinos, un animal que estaba vinculado a las divinidades. Además, se creía que los gobernantes podían transformarse en ese animal. ¿Qué características tiene un felino? ¿Por qué crees que los gobernantes buscaban transformarse en uno? ¿No? Entonces, esta también, de todas maneras, siempre se combina un poco de las dos cosas, pero hay una distanciación que tienes que hacer para responder esta pregunta, ¿no? Tienes que pensar en el felino y en lo que representa. Por último, ¿cómo creen que es la relación de los asháninkas con la naturaleza? Da un ejemplo de acuerdo con lo que viste en el video. Esa pregunta, la que acabo de leer, me parece que busca generar una opinión, pero también aborda la representación, que es lo que estaba tratando de explicarles hace un ratito, ya que pide responder de acuerdo al video visto. Entonces, no es qué son los asháninkas, sino qué son los asháninkas de acuerdo al video que han visto, ¿no? Entonces, hay un filtro que es el video, ¿no? Que te va a dar una mirada de lo que son los asháninkas, pero si tú le preguntas a un asháninka qué cosa es él, te va a responder otra cosa, de repente te mira raro y te va a decir, ¿por qué me preguntas qué soy yo? ¿No? O cuál es la relación con la naturaleza, te va a decir otra cosa que lo que muestra el video probablemente, ¿no? Entonces me parece importante esos pequeños detalles, ¿no? Entonces con esos ejemplos de las ideas que les he querido exponer, que me han surgido al leer este material, he querido compartir cosas que pueden ser, sí, un poco sutiles, pero que son sutilezas que están detrás de ese arte de conversar que promueve tanto este material, ¿no? De conversar, de preguntar y de construir sentidos, ¿no? Y con ellas lo que he buscado es subrayar, ¿no? Ciertos aspectos interesantes de este material, pero también entender algunas de las cosas que entran en juego al momento de preguntar y conversar, ¿no? Para también redimensionar ese espacio y ese tiempo que dedicamos al diálogo. Bueno, ese ha sido mi comentario. No sé si hay algunas
preguntas que puedan tener para mí o para el equipo que ha creado que ha elaborado el material. Muchas gracias, Verónica. Ha sido muy, muy importante escucharte. Gracias porque además tener una mirada también externa es muy rico para nosotros que hemos trabajado en este contenido. Qué bueno que sirva, efectivamente, como tú dices, para nosotros es muy importante el diálogo. Y mientras tú conversabas, pues justamente es ese diálogo el que incentivamos en sala, ¿no? Cuando recibimos a los grupos en sala y trabajamos además con grupos muy pequeños, ¿no? En el museo, cuando llega un grupo de 50 personas, nos dividimos en 5 grupos, justamente para que este pequeño grupo de 10 pueda generar un ambiente de confianza para que este diálogo pueda ser propicio. En ese sentido, les invito a mirar las 2 cartillas para docentes que tenemos en la página web. Una se llama, es sobre el arte de hacer preguntas o cómo formular preguntas, son algunas recomendaciones generales. Efectivamente, esto es más una práctica y pues yo sé que los docentes además lo saben porque lo practican diariamente en su aula, ¿no? Esto es sobre todo muchísima práctica y conocimiento de su grupo. Y por otro lado pensaba también, y la otra cartilla es aprendizaje basado en objetos, ¿no? Cómo los objetos materiales, como un vaso, como ya sea un objeto de la vida diaria, como un objeto artístico, o como tú decías, cultural, ¿no? Una canción, un poema, puede ser analizado, ¿no? Esa es otra metodología importante que de alguna manera es un poco más el expertise que tenemos desde el museo y que queremos compartir. No sé si es que alguien tuviera alguna pregunta, yo les invito a formularla. Yo tengo una para ti, Verónica. Un poco, gracias por analizar el material, los recursos que tenemos. Por otro lado, en tu experiencia trabajando también con docentes y con contenidos culturales en este contexto, ¿qué recomiendas tú para las aulas virtuales? ¿Qué recomiendas? ¿Cuál es alguna forma, quizás algún tip que pueda servir para planificar las sesiones? Yo sé que ahora está terminando el año, básicamente, y gracias a los que están aquí, podrán incluirlo en su plan del próximo año. Creo que es un poco nuestra idea. Ya tenemos aquí 2 programas, vienen unos cuantos más para el próximo año, pero no sé, ¿qué podrías recomendar en líneas generales? Bueno, en líneas generales, no sé, o sea, me pongo en la situación en la que estamos viviendo ahorita. Yo creo que los profesores tienen ya, o sea, ya tenían y ahora deben de haber adquirido nuevos manejos, nuevas maneras de elaborar sus clases, de programar sus sesiones, de evaluar. Sobre todo esa parte me parece bien compleja, ¿no? Y yo creo que el próximo año la educación va a ser, creo, va a ser mixta. En algunos contextos y circunstancias será más presencial, menos presencial, en otras más a distancia, menos a distancia, pero creo que vamos a estar jugando a la fórmula mixta, ¿no? Y como decía, este año yo creo que todos los que estamos de una manera u otra, ¿no? Desde la educación formal o fuera de las aulas escolares, bueno, que este año el aula escolar también ha replanteado sus fronteras, pero todos quienes estamos involucrados en educación hemos aprendido mucho y a la fuerza al inicio, ¿no? No estábamos preparados para digitalizarnos, ni como país, ni como profesionales muchos, y lo que a mí, en lo que más he pensado es cómo en estas circunstancias mantener
la presencia con los escolares, cómo cuidar los vínculos, cómo garantizar aprendizajes mínimos, ¿no? Cómo seguir socializando a pesar que no podemos agruparnos presencialmente, ¿no? Y cómo dotarlos también de ciertas herramientas y hacerlo como se puede, ¿no? Como se ha podido, por WhatsApp, por teléfono, por radio, por televisión, por Zoom. O sea, ha sido muy variada y muy heterogénea la experiencia en general, educativa. Como centro cultural, en el centro cultural donde yo trabajo también ha sido un tremendo reto, pero claro, nosotros no estamos como ustedes, profesores, todos los días con los chicos, ¿no? Es otro ritmo, nosotros más bien acompañamos, ¿no? Entonces, yo creo que si bien la educación presencial no tiene precio, ni tiene comparación, ni tiene punto de comparación, la tecnología digital sí también puede estar de nuestro lado, ¿no? Entonces, en este panorama mixto que intuyo que va a haber el próximo año, eso significa que como mediadores, como docentes, tenemos que estar en busca y al tanto de material digital de calidad, porque hay mucho material y mucho material que no es de calidad, ¿no? Esto no es un cherry, pero lo que presenta el MUSE en el día de hoy es un material de calidad, ¿no? Es un material concebido también de manera integrada, que quiere dialogar con la escuela, ¿no? Pero también hay muchos repositorios digitales que se han abierto, la misma BNP tiene sus colecciones que las ha abierto, pero hay otras editoriales extranjeras que también, ¿no? En ese sentido, estar muy, muy atentos al tipo de material que se usa, ¿no? Para hacer las clases, ¿no? ¿Qué cosa le das de leer? ¿Qué cosa le das para ver a un escolar, ¿no? Y sí, y el trabajo interdisciplinario, de hecho, yo creo que, o sea, por el mismo formato en el que estamos interactuando, llama mucho al trabajo interdisciplinario, ¿no? Sí. Gracias, Verónica. Muchas gracias. Tengo una pregunta de Nancy Sánchez. Nos dice, ¿cómo hacer mediación cultural desde el aula para generar que los estudiantes animen a su familia a visitar el museo? Muchas veces no se realizan visitas al museo por múltiples motivos. Yo puedo contestar una parte, yo creo que este reto lo hemos tenido siempre. Sí. No necesitábamos pandemia para que esta pregunta surja. Puedo contestar una parte y luego tú contestas, Verónica, Jorge, Claudia también pueden sumar. Creo que esta es una pregunta clave. En realidad, siempre que hemos trabajado programas desde el museo para escolares, una preocupación ha sido primero poder llegar al docente y luego cómo llegar al padre, a los padres de familia, a los adultos que están con los niños, porque finalmente creo que terminan de cerrar el ciclo, el 360 grados, de alguna manera sumergirse en el museo, o incluso, como lo vemos nosotros un poco, es que el museo sea una opción activa y física dentro de la vida de las personas, ¿no? No algo que se va una vez al año, ¿no? No es solo a lo que yo puedo ir cuando me lleva mi profesor o mi colegio, ¿no? Cómo integrarlo más a la dinámica familiar es un reto constante, y creo que a lo mejor a través de este tipo de programas, teniendo proyectos que se realizan también en casa, ¿no? Poder involucrar a los padres o a los demás miembros de familia puede ser una opción importante, ¿no? No sé, ¿qué más recomendarías, Verónica? Sí, no sé, o sea, empezaría diciendo que no es obligatorio ir al museo y que no es un pecado no ir tampoco. O sea, hay que también entender eso, ¿no? No es un imperativo. Claro que es interesante, yo trabajo en un centro cultural, estoy aquí, ustedes son parte del museo, que no se confunda lo que estoy diciendo, pero para muchos padres
puede no ser algo justamente que forme parte de su cotidiano y no tiene necesariamente por qué, ¿no? Pero a ver, si regreso un poco a lo que estoy diciendo, yo creo que el ámbito digital puede ser una manera de entrar, o sea, de que un padre de familia, si tenía ciertas reticencias de visitar un museo o de entrar a la página web de un museo y explorar, consultar o ver algo junto con su hijo, esa posibilidad ya esté interiorizada, ¿no? Porque hay un video que de repente no es educativo, sino es simplemente la muestra de una pieza o una película, ¿no? Entonces, también es importante, creo, que nosotros como educadores o como personas que estamos trabajando dentro de museos, deconstruyamos ciertas nociones que se tiene sobre lo que es un museo, ¿no? Como este espacio grande del saber y jerárquico, ¿no? Entonces, no por captar más visitantes, sino por tener más intercambios, por generar comunidad, ¿no? Entonces, yo creo que los audiovisuales o lo que se pueda generar en Facebook o en redes, finalmente, puede generar una motivación en un padre de familia para que empiece a consultar, para empezar la página web, ¿no? De un museo. No con fines educativos y para que haga la clase con su hijo necesariamente, sino también para que él también sienta, él o ella, él también se inspire, porque son páginas que están muy bien hechas, entonces también inspiran, y eventualmente, bueno, cuando ya podamos regresar, ya con más calma, ya puede estar dentro de su imaginario, ese ir, que no le dé flojera ni que de otro lado lo intimide, ¿no? Entonces, es una pregunta enorme y compleja, y creo que no le he respondido del todo, pero sí, eso es lo que... No, creo que está muy bien, Verónica, y creo que en ese sentido sí sería interesante que se compartan algunos recursos de este museo, de otros museos, ¿no? En realidad hay muchos museos en Lima y en otras ciudades que pueden ofrecer muchos recursos. De hecho, estos mismos videos también se pueden ver en familia, ¿no? Claro. Esto está pensado y estructurado como para una sesión o varias sesiones realmente educativas que cada docente puede estructurar si es que lo incluye en dos, si es que trabaja una pieza o si trabaja las tres, ¿no? Dependiendo de los tiempos, los temas que vayan trabajando. Pero también los pueden ver en casa, ¿no? También lo pueden compartir en familia. ¿Qué más? No tenemos otra pregunta. Acá hay algunos comentarios con agradecimientos, reflexiones, sí, buscan alternativas. Por acá nos dicen aplaudo la iniciativa de dar herramientas a los docentes para facilitar la enseñanza de nuestros trajes típicos, accesorios tan variados y ricos como en la costa, sierra y selva. Nos dicen, no se valora lo que no se conoce, efectivamente. Yo creo que algo importante de este programa es que la vestimenta es el hilo conductor, ¿no? Pero los temas que se abordan realmente lo que hemos buscado es mostrar la diversidad cultural peruana, y en algunos casos lo vinculamos un poco más con la música, en otros casos con la naturaleza, ¿no? Con entender la diversidad cultural también del antiguo Perú, que es muy compleja. Y me acordaba también que una de las observaciones que nos hicieron justamente los docentes de María Parado de Bellido es que después de ver el video, que lo trabajamos con alumnos también, salieron muchas preguntas que no tenían que ver con vestimenta, ¿no? Entonces, eso puede suceder porque los caminos de la conversación y los intereses de cada uno y de cada grupo pueden abrir rutas que uno no necesariamente había estado pensando, no, vestimenta. Y por eso pusimos en la guía, hay un recuadro que dice otras rutas de exploración posibles. Entonces, realmente estos videos pueden detonar diversos tipos de intereses. En este caso, pues habían intereses sobre la metalurgia, cómo se obtienen los metales, ¿no? De dónde se obtienen los metales. Y por eso son importantes también los recursos adicionales, bibliográficos, y también que sepan que nosotros podemos estar en su clase virtual
para contestar algunas preguntas que puedan surgir de las piezas del museo, que, como les digo, muchas veces pueden salir caminos inesperados porque es parte del diálogo, ¿no? No sé si es que alguien quiere agregar algo más, alguna otra pregunta. ¿No? Aquí, acá tenemos otra pregunta de Alejandro Mesa. Nos dice que es estudiante de educación. Para llevar museos de mi ciudad a la escuela, las actividades que se plantean en este programa desembocan en un producto artístico al final de cada actividad. ¿Qué hacer para trabajar con aquellos museos que no tienen este enfoque educativo que nos presentan y solo se quedan una visita al museo? Bueno, la primera la puedo responder, que es si las actividades que se plantean en este programa desembocan siempre en un producto artístico. No siempre es un producto artístico, ¿no? La finalidad no es solamente crear una pieza artística, en algunos casos sí, ¿no? Pero, por ejemplo, la actividad de cómo teñir una prenda, cómo hacer una prenda con tintes naturales, el resultado es tener una tela donde uno ha impreso estos tintes, pero el aprendizaje va un poco más allá, ¿no? Conocer que vienen los tintes de la naturaleza, conocer distintos tipos de tintes y de plantas que se tienen en la Amazonía peruana, ¿no? Se puede generar todo un diálogo. En ese caso, el producto sí es una pieza artística, ¿no? Pero hay otros objetivos de la mano, ¿no? Entonces no siempre es artístico, pero sí es una actividad que puede tener otras competencias vinculadas a la currícula en mente. Este es un ejemplo, pero hay otros ejemplos. Por ejemplo, la misma tapada, que es hacer un títere. Esto se ha pensado sobre todo en una pequeña marioneta. Esto se ha pensado por la edad, pero la finalidad no es hacer solamente una marioneta, sino le puedes poner los diseños que cada quien quiere, es decir, hacer su propia versión. Y por otro lado, invitarlos a, si yo fuera esta tapada, ¿qué diría esta tapada? ¿No? Es hacerla conversar un poco, ¿no? Va de la mano con a qué espacio visitaría, qué cosa haría, ¿no? Entonces, esto también lo pensamos así porque, si bien nos gusta mucho el diálogo, no siempre todos los alumnos o alumnas están dispuestos a conversar, ¿no? Entonces hay quienes prefieren hacer cosas o prefieren el lenguaje corporal, moverse, portar algo, ¿no? O usar otros sentidos. Entonces, bueno, no siempre es una cuestión artística. Sobre la segunda pregunta, a ver, ¿quién se anima a contestarla? ¿Qué hacer para trabajar con los museos que no tienen este enfoque educativo? Pues ahí mi respuesta podría ser, los docentes pueden desarrollar propuestas para trabajar también con sus alumnos en diferentes museos, ¿no? Creo que un poco estas metodologías de análisis de obras de arte y análisis temático puede utilizarse muy bien en cualquier museo, ¿no? No sé si es que quieres agregar algo, Verónica, Jorge, Claudia. Sí, yo quería comentar algo en esa línea, justo que vamos a lanzar ahora el concurso docente en una semana, que justamente tiene este objetivo, ¿no? De que el docente pueda utilizar al museo como un recurso educativo. Los programas que hemos planteado ahora y los que han visto han sido más desde el museo hacia los docentes, con colaboración, como ya mencionó Pilar, del Colegio María Prado de Bellido, pero igual han sido propuestas que han salido del museo, ¿no? Ahora estamos buscando propuestas que salgan de los docentes. Por ejemplo, aquí justo leyendo el comentario de Rosa María Galindo, justo esto es un poco lo que buscamos, ¿no? Menciona que va 3 años promoviendo visitas culturales, que es docente de ciencias sociales, y que con sus alumnos tienen un folder de visitas culturales, ¿no? Donde van colocando fotos, comentarios, donde pueden ir haciendo preguntas. Justo es eso, ¿no? O sea, si hay museos que de repente no tienen el programa educativo ya implementado, ustedes pueden ir a los museos y utilizar esos museos como recursos, porque las colecciones al final son muy variadas y muy ricas, y pueden
desde actividades, fichas o generar material para poder volverlo un tema educativo, ¿no? No, decía sí, justamente eso, lo que mencionaba Jorge es justamente lo que creemos que, y que les invitamos a seguir realizando, ¿no? A modo de cierre, creo que quisiera compartir otros 2 recursos digitales que tenemos en nuestra página web para que los conozcan y también, ¿no? Si es que quieren analizar otra pieza del museo en su aula o que creen que puede complementarse, tenemos este catálogo de colecciones en línea, lo pueden acceder desde la página web del museo, y aquí, por decir, si quieren ver una pieza de la cultura Nazca, ponen Nazca y salen todas las cerámicas o piezas Nazca, o si quieren ver Pancho Fierro, lo mismo, ¿no? Y la búsqueda también puede ser, no sé, perro, y los objetos que tienen algún vínculo con un animal específico, con flora, fauna. No está toda la colección, Verónica. La colección del museo tiene alrededor de 30.000 piezas. Por el momento tenemos 1.500 en colección, un poquito más. Tenemos principalmente lo que está en exhibición, ¿no? Como saben ustedes, los museos exhibimos un 30-40% de nuestra colección, pero lo bueno es que aquí vamos a tener incluso más obras de las que se ven en exhibición. Y otro recurso, claro, acá tenemos las monedas, las esculturas, hay una selección, por ejemplo, de obras de artistas peruanas, de artistas mujeres, que creo que es muy, como un grupo interesante para hacer trabajo también en el aula. Y el otro recurso que tenemos es el recorrido 360 grados de la Pinacoteca. El estar en este distanciamiento social también nos llevó a hacer un registro 360 grados de nuestras salas. Poco a poco va a estar todo el museo. Por el momento tenemos la sala de pinturas y tenemos también exposiciones temporales. Pero en la exposición permanente les quiero mostrar que está toda la Pinacoteca. Por ejemplo, quienes han hecho el programa Cosmovisiones o lo conocen, pueden incluso llevar a sus alumnos como si fuera ingresar a la sala. Y, por ejemplo, podemos ver la obra Mort, está ahí volteando a la izquierda. Y lo interesante y muy bonito no solamente es eso, sino que además cada imagen se puede ver con muchísima resolución, ¿no? Si es que le das clic a la imagen, aparece y puedes hacerle mucho zoom. Entonces se pueden ver muchos detalles, incluso a veces hasta el trazo de la obra. Y eso también está a disposición, eso se puede incluir en la clase o invitarlos a que lo investiguen, quizás hacer el recorrido en casa. Sabemos que esto no reemplaza la visita presencial, que tiene muchos más componentes, pero para los que no están en Lima, para los que todavía el regreso a las salas de museo va a ser paulatino, pueden tener este recurso como una herramienta adicional, o incluso después de haber visitado el museo, ay, ¿cómo era tal obra? ¿Dónde estaba? ¿No? A nosotros nos sirve un montón que trabajamos en el museo, ¿no? Porque son muchas obras, en algunos casos también hay videos, explicaciones al lado de cada uno, entonces los invitamos también a explorarlo. Por ejemplo, ahí está El soldado y la rabona, ¿no? De Pancho Fierro. Eso, nada, yo creo que les agradecemos a todos por habernos acompañado el día de hoy. Hay un tema más que no lo habíamos mencionado, pero está en los videos, que fue muy importante para nosotros incluir al intérprete de lengua de señas en estos videos. Es un trabajo que venimos haciendo también con la comunidad sorda en Lima o en el Perú. Entonces aquellos que sean docentes de grupos de personas sordas, o si conocen alguno, por favor compartan este material también, porque
justamente es un lineamiento importante para nosotros, el de la inclusión. Sabemos que todavía tenemos grandes retos, seguir trabajando más materiales, en sala mismo, quizás con braille, con otros soportes o recursos que nos ayuden a hacer un museo más inclusivo, pero en este ámbito digital por lo menos nos ayuda a poder acercarnos a una comunidad específica, que sabemos por los comentarios que hemos recibido son muy apreciados, ¿no? Para poder tener acceso a recursos culturales, ¿no? Y también de docentes que nos han comentado que lo utilizan en sus clases. Bueno, eso era un comentario final. Muchas gracias Verónica, muchas gracias Jorge, Claudia, y a todos los que están aquí presentes. Por favor, escríbanos en la página, en la guía y en nuestra página web están nuestros correos de contacto. Nos encantaría saber de ustedes. Gracias. Creo que por aquí Michelle nos comentó que había hecho el programa Cosmovisiones en su aula. Te vamos a mandar el formato de evaluación. Es un pequeño cuestionario para conocer cómo sirvió y cómo se pudo implementar. Entonces sí nos interesa mucho que podamos mantener este diálogo. Si tienen alguna pregunta adicional también, y esta presentación va a estar colgada en nuestro canal de YouTube y en nuestro Facebook, ¿no? Entonces, bueno, estaremos con más novedades sobre el concurso. Estén atentos a la próxima semana en nuestras redes sociales y les animamos también a participar y a compartir. Bueno, con eso creo que hemos terminado. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches, gracias. Adiós. Buenas noches, muchas gracias.